porque definitivamente no puede uno paralizarse nuevamente, hay que seguir siempre adelante y yo digo que después que se quitó uno el tapaboca, volver a contemplarlo Sí, es... Ay, sí. un poco de flojera. Cuéntanos, pero que ustedes llevan ratos analizando sobre todo el tema de las, de las diferencias que hay, de las disparidades que hay en cuanto al tema de vacunación en distintos sitios de Exactamente. Venezuela, ¿no, Sí, Luisa? de hecho, de eso va justamente el trabajo más reciente que publicamos, que se llama Mapa de Riesgo, las brechas vacunales de Venezuela, que sí, bueno, si recuerdan y si que nos están escuchando, vieron el trabajo nos escucharon hace unas cuantas semanas que Sí. estuvimos con Salvador, hicimos un trabajo sobre la distribución de los centros de vacunación de COVID, o sea, de Mm, contra COVID-19. Ahora lo que hicimos fue, nosotros decimos que es como el trabajo hermano, porque es como otra realidad, Ok. no es sobre las vacunas de COVID, es sobre las vacunas del PAI, principalmente las vacunas contra difteria, sarampión y poliomielitis, que son como las enfermedades que están más en riesgo de rebrote en este momento, no solo en Venezuela, en toda la región de las Américas y en general en el mundo, porque las inmunizaciones después de la pandemia empeoraron mm, considerablemente. Sin embargo, en Venezuela ese problema era mucho, o sea, tenía muchos años antes de la pandemia y lo que hizo fue profundizarse. Entonces, en ese trabajo lo que hicimos fue analizar con los datos que publica la OPS, las coberturas por municipio, Ujú. bueno, ver cómo están las personas vacunándose o cómo están los niveles de vacunación en diferentes zonas del país. Y ujú. bueno, nos encontramos que primero el principal problema es que hay unas muy bajas coberturas en todo el país, o Ok. sea, en líneas generales, pero hay unas disparidades mucho mayores en ciertas zonas. Por ejemplo, en Trujillo hay 20 municipios, de esos 20 municipios, 17 tienen coberturas por debajo del 50% en todas las dosis de difteria, en las dosis, en la segunda dosis de sarampión y en la tercera dosis de polio. Es decir, están muy mal, muy mal protegidos. Ok. Y Bueno. esto al final impacta en un mayor riesgo, por eso lo llamamos mapa de riesgos. Bueno, por cierto, para hablar de este tema en profundidad, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Julio Castro, médico con posgrado en medicina interna e infectología. Doctor Castro, un placer saludarlo. En nombre, bueno, de Luisa Salomón, quien está por el equipo ProDaVinci, Unai Amenábar y quien le habla Albani Lozada. Bienvenido. Hola Julio, ¿cómo estás? Gracias, Unai y Albani, y gracias a Luisa por el contacto. Siempre un placer estar con ustedes, más hablando de estos temas que nos interesan y que Luisa ha puesto en una perspectiva muy profesional y muy profunda. Ahora, yo quería también preguntarle, bueno, Julio y tú, Luisa, ¿el venezolano en estos tiempos es pro vacuna, digamos, una población proclive a vacunarse? Si no lo hace es porque no existen las vacunas o las condiciones, pero ¿es proclive a vacunarse o no? ¿O es más bien resistente a aplicarse vacunas? Es una super pregunta, Unai, y creo que tiene como el termómetro de un poco lo que pasa. Ujú. Yo tendría que decir que quizás antes de la pandemia, Venezuela había sido un país muy pro vacuna, Ok. probablemente un ejemplo de pro vacuna en la región. Los niveles de vacunación en Venezuela están, ya Luisa comentó algunos de los parámetros, pero digamos, utilizando los parámetros más básicos, más comunes, están todos por encima del 95%. Estoy hablando finales de los años 90, ¿ok? Finales del siglo XX. Y eso indicaba un compromiso de la comunidad con la vacunación muy importante, pero también del gobierno y de los entes académicos comprometidos con el premio de vacunación. Eso hizo que Venezuela tuviera en los mejores lugares de vacunación en la región por muchísimo tiempo. Creo que hay que también hacerle entender a tus oyentes que cuando hablamos de 60% de vacunación nos parece malo, no es malo, es muy malo, porque los niveles de vacunación deberían estar por encima del 85-90% sistemáticamente todo el tiempo. Y eso tiene una razón, y es que en la medida que tú tienes grupos de poblaciones que están cercanos a 5, 8, 10% sin vacunar, el riesgo de una epidemia está allí. O sea, para tú bloquear el riesgo de la epidemia por efecto de la vacuna, eso es una cosa que se llama inmunoserología, tiene que estar por encima del 85, 90, 95%. Entonces, niveles de 60 no son malos, son extremadamente malos, Ok. pero Venezuela ya estuvo por encima del 90 y tanto por ciento sistemáticamente en todas las vacunas. Después de la epidemia, yo tengo la sensación, es una sensación absolutamente subjetiva, que hemos perdido terreno en la capacidad de llamar a vacunar a la gente, producto de todo este tema que hubo con las críticas en relación a las vacunas de COVID. O sea que de alguna manera hemos perdido en capacidad de ir a vacunar a la gente por los movimientos antivacunas,
pero también ha habido un deterioro en la capacidad del Estado de vacunar por diferentes razones que podemos ir en más profundidad luego, pero se han deteriorado ambos escenarios. Ahora, ¿cómo recuperar la confianza de la gente, doctor? Porque es importantísimo, ¿no? Si en muchos otros tiempos las vacunas eran imprescindibles y además acabaron con grandes epidemias, ¿cómo explicarle a la audiencia, a los que han dejado de creer por todo lo que haya ocurrido con las vacunas contra el COVID, etcétera, etcétera, que es necesario seguir haciéndolo? Sí, Albani, eso tienes que apuntar a varios focos de opinión de la gente. El primero tiene que ver con la efectividad de las vacunas, ¿ok? O sea, tenemos que hacer unas campañas, o tiene que hacer el gobierno, tenemos que hacer los que estamos en el mundo académico, campañas para tratar de explicar a la gente lo que significa la vacuna y lo que le han aportado a la humanidad, porque a veces nos olvida. Que si hay alguna estrategia en salud en los últimos 2 siglos que ha evitado que personas fallezcan, son las vacunas. Por encima de los antibióticos, por encima de los analgésicos, por encima de la cirugía, por encima de muchísimas cosas. La estrategia más que ha salvado a más gente en la humanidad ha sido las vacunas por mucho, y eso es algo que tenemos que repetir. Pero hay otro elemento central que es más logístico, que es que cómo mantienes la confianza en una madre que va a vacunar a sus hijos aún hoy y llega a un ambulatorio y no hay vacunas, por ejemplo, o no está la enfermera, o el ambulatorio está cerrado. Entonces hay un elemento relacionado con las campañas de vacunación que depende mucho de las estrategias del Estado para mantener las vacunas, y eso también ha tenido un deterioro importante. Voy a poner algunos ejemplos. El programa ampliado de inmunizaciones promedio de la región tiene aproximadamente unas 12 o 14 vacunas. Venezuela sacó del país, por razones que no entendemos bien, la vacuna de neumococo, la vacuna de rotavirus, y nunca ha entrado la vacuna de VPH. Es decir, Venezuela tiene un programa ampliado de inmunizaciones chucuto comparado con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Bolivia inclusive. Y esto es algo que deberíamos recuperar, es decir, nosotros tenemos que generar la confianza de que las vacunas modernas, de las vacunas de buena calidad, están disponibles para los usuarios 24 horas al día, 365 días al año, que es algo que hemos perdido. Y eso es una campaña que tiene que liderizar el gobierno o el Estado, el sistema de salud venezolano. ¿Y esas vacunas se hacen en Venezuela, Julio, No, o se traen de afuera? Te pregunto esto porque, bueno, podría haber alguien tener el argumento de, bueno, eso se debe a la situación, no sé, de sanciones económicas, eso tiene que ver con la posición política del gobierno frente a la posición política de los fabricantes, de los países fabricantes de esas vacunas, o sea, que ese tipo de argumentos tendrían algún tipo de validez. Fíjate, no, ninguna vacuna se produce en Venezuela. Venezuela históricamente y toda la región compra las vacunas, una cosa que se llama el Fondo Rotatorio, que es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, de la OMS, para obtener, al hacer compras en gran volumen, obtienes unos precios mucho más accesibles. Entonces, Venezuela históricamente le ha comprado vacunas al Fondo Rotatorio. Venezuela cayó en mora en el Fondo Rotatorio por una deuda de $12 millones. Y pasaron por lo menos unos 4 años en los cuales Venezuela no podía recibir vacunas, porque eso funciona como una especie de tarjeta de crédito, por no haber pagado la deuda. Este año, que está andando, por una normativa especial que pidió la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela vuelve a tener disponibilidad de vacunas, aún siguiendo teniendo la deuda. Esa deuda se ha ofrecido pagar por diferentes maneras, pero hasta ahora no se ha hecho efectivo el pago de esa deuda, que en mi opinión no tiene nada que ver con el tema de las sanciones. ¿Okay? Hay opiniones en relación a esto, pero no creemos que tenga que ver con eso. Okay. Y además de eso, Gavi, la Alianza Mundial por las Vacunas, que es una buena noticia que tenemos que dar a la gente, y creo que no se ha sido suficientemente diseminada, Gavi aprobó, a pesar de que Venezuela no califica por su Producto Interno Bruto como un país susceptible de ayuda de Gavi, entendiendo la situación, o sea, un organismo internacional viola el gran problema que esto representa, y Gavi sugirió y estimó patrocinar el programa del PAI básico, es decir, el PAI normal en Venezuela durante el año 2023, con el compromiso de que Venezuela, consiguiendo fondos y aumentar el PAI Plus, pues que son estas vacunas que te dije que ya no estaban, para el 2024. Entonces, este año Gavi está ayudando con la campaña de vacunación. También se hizo una inversión importante de fondos internacionales, fondos humanitarios y fondos descongelados durante el año 2021 y 2022 para garantizar la cadena de frío que estaba en malas condiciones. Eso también se hizo. Esas son cosas que se han avanzado,
y creo que estamos en una mejor posición hoy que hace 3 años para afrontar una mucho mejor campaña de vacunación, porque hay disponibilidad de productos biológicos, que son las vacunas, mejor que había hace 2 o 3 años, pero sí creo que tiene que haber una visualización más importante para los ciudadanos de parte del Estado de fortalecer las campañas de vacunación y que mejoren las coberturas, porque la cobertura es una mezcla de decirle a la gente que tiene que vacunarse y que la gente entienda dónde tiene y cómo tiene que vacunarse. Tienen que producirse ambos mecanismos. Así. Sí, señor. Bueno, doctor Castro y Luisa, tenemos que hacer la pausa acostumbrada de esta hora y bueno, seguiremos en la próxima parte acá en ProDaVinci profundizando acerca de este trabajo especial de ProDaVinci en Factor, ProDaVinci para ser exacta, sobre las desigualdades en las coberturas vacunales entre las regiones de nuestro país con el doctor Julio Castro, el día de hoy invitado especial de ProDaVinci. A la pausa y regresamos con más. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Son las 12:53 minutos de la tarde. Seguimos en ProDaVinci, la Agenda de Éxito. Estoy conversando con Luisa Salomón, miembro del equipo ProDaVinci, y también con el doctor Julio Castro, a propósito del tema de las vacunas y la disparidad que hay en el acceso a las vacunas en nuestro país. Luisa. Bueno, justamente una de las cosas que vimos también en el trabajo, y lo vimos en el trabajo de los centros de vacunación contra COVID, es que hay una relación como muy clara, o al menos una correlación entre dónde hay vacunas, dónde hay centros de vacunación, dónde se está vacunando a las personas y la pobreza. Y me gustaría que Julio nos explicara un poco por qué la pobreza se relaciona tanto o por qué existe esta correlación con el tema de las coberturas vacunales. Fíjate, el trabajo de Salvador y Luisa pone un acento sobre un aspecto terrible que es la inequidad del acceso a las vacunas. Las inequidades en las sociedades deben corregirlas los estados o los gobiernos. Entonces, el niño que vive en territorio federal de Tamacuro, en una barcaza, debería tener el mismo derecho que un niño que vive en Caricuao o que vive en Altamira de recibir una vacuna. Y para eso es que está el Estado. Entonces, no puede haber una diferencia en términos del acceso entre los más pobres y los menos pobres. Eso es absolutamente inequitativo, o sea, es injusto totalmente. Y se supone que un Estado, y además la política de vacunación mundial debe favorecer a los que tienen menos, por una razón simple: el niño que está en el Delta tiene más probabilidades de tener polio que el niño que vive en Caricuao o que vive en Altamira. ¿Por qué? ¿Okay? Bueno, por la forma del contagio. ¿Okay? Claro. Okay. Las enfermedades son mucho más prevalentes, sobre todo las enfermedades infecciosas, son mucho más prevalentes donde hay más pobreza que donde no hay pobreza. Y eso es lo que evitan precisamente las vacunas. Entonces, esa desigualdad debería ser un foco emergente y urgente del gobierno para tratar de resolverlo, ¿ok? Porque las condiciones que llevan a eso, o sea, las condiciones, estás en un círculo vicioso que hace que aumente la pobreza, la enfermedad aumenta la pobreza y la pobreza aumenta la enfermedad. La razón por la cual los venezolanos dejamos de ser no pobres, pero sí que pasamos una condición diferente en los años 40, a finales del siglo XX, fue por una razón simple: porque al controlarse las enfermedades contagiosas, las personas tenían mayor capacidad de trabajar en el petróleo y trabajar en la minería y también trabajar en la industria. Y el país, Venezuela, cambió por esa razón, por una mezcla de controlar las enfermedades contagiosas que estaban campeando en esa época: malaria, fiebre amarilla, cólera, etcétera. Y eso hizo que hubiera más gente con la capacidad de trabajar. Y eso es exactamente igual en este momento. Entonces, ese elemento de inequidad es terrible, que lo ves reflejado en muchas cosas. Lo ves reflejado en vacuna de COVID, lo ves reflejado en el desabastecimiento de los hospitales, lo ves reflejado en la falla de infraestructura de la atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es un fenómeno que no se ha podido revertir, que es lamentable y que la verdad es algo sobre lo cual hay que poner un énfasis muy importante en este momento. Bueno, es que justamente este trabajo es parte del especial La Fábula de la Salud Pública en Venezuela,
que estamos haciendo con apoyo del Pulitzer Center, precisamente por eso, porque esa desventaja de la que habla Julio en la prevención es doble, porque entonces, donde hay más pobreza, hay más enfermedad, esta enfermedad es más probable que afecte peor a los niños porque no están protegidos, pero además tienen menor acceso al sistema de salud, porque usualmente en estas zonas más retiradas hay menos instalaciones de salud, hay más problemas de personal, hay menos acceso a atención médica. Entonces es un círculo vicioso que empeora las vulnerabilidades y las profundiza, y va contrario a lo que se supone que deberíamos hacer, que es proteger precisamente para mantener la salud, porque a lo mejor uno piensa, bueno, mira, hay casos en Delta Macuro, hay casos en Amazonas, son zonas rurales, qué triste, que en realidad no, porque hay zonas urbanas que también tienen bajas coberturas, pero incluso si asumiéramos que es solo un problema rural, en realidad es un problema de todo el país, y si es un problema del país es de toda la región, porque las enfermedades infecciosas no discriminan fronteras, por ejemplo. Entonces ya Venezuela una vez tuvo, ya resurgió la difteria aquí, en 2016, resurgió el sarampión, esas epidemias bajaron al sur de América y se convirtieron en un problema regional, precisamente porque las enfermedades infecciosas no respetan las fronteras, o sea, son un problema para todos. Mientras no estemos protegidos todos estamos en riesgo. Así es. ¿Algún comentario final, Julio? Bueno, yo creo que este tema de las coberturas vacunales debería amalgamarnos a todos, no importa en el espectro político que estemos. Yo creo que esto es un área de prioridad número uno en el país por diferentes razones, porque las amenazas siguen estando allí, ¿ok? Recientemente hemos visto noticias en la prensa, información de riesgo de aumento de dengue, chikungunya, de Zika, de COVID de nuevo. Entonces, el espejismo que teníamos a principios del siglo XXI de que habíamos controlado las enfermedades infecciosas, ese espejismo se acabó. No hemos controlado las enfermedades infecciosas, están a la orden del día, independientemente de nuestro nivel de desarrollo, pero es aún más prevalente en los países como los nuestros, con índices de pobreza importantes. Entonces, esto es un elemento dentro de todo el tema de salud. Vacuna debería ser prioridad número uno para todos, para la oposición, para el gobierno, para las academias, para los estudiantes, para los profesores, para los medios de comunicación, y creo que este trabajo, y debo felicitar a Luisa por ese trabajo, da unas profundidades que ni siquiera ves escrito en trabajos científicos que se dedican a eso. O sea, creo que es algo que debería mirar con cuidado el gobierno, que debería mirar con cuidado las agencias internacionales, la Organización Panamericana de la Salud, porque da claves de poder hacer un mapa discriminado municipio por municipio. Sí. De la inequidad de las vacunas es algo que no teníamos hace artículo, y eso es algo que debo rescatar de Pro Da Vinci, porque siempre tiene como norte dar profundidad en el análisis, y esto es un análisis de una profundidad muy importante que debería ser de utilidad para todos nosotros. Así es. Así que bueno, va a estar muy pendiente de todo lo que publican allí en Pro Da Vinci. Gracias, Julio. Julio Castro, médico infectólogo. Gracias, Luisa. No solamente por acompañarnos hoy, sino por hacer esa maravilla de trabajo allí en Pro Da Vinci.